o por YouTube, Señor. Yo te ruego que tú bendigas, Señor, este estudio que vamos a compartir. Es un estudio de un tema, de un día nada más, Señor, pero qué tan importante es conocer esta gran verdad que vamos a hablar el día de hoy. Yo te ruego, Padre, que bendigas a los hermanos que estamos aquí en la iglesia y a aquellos que nos están viendo por medio de los medios sociales, Señor. Padre, bendice a cada uno de los hermanos, glorifícate, Señor, y que esta alabanza, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre, Señor, en esta mañana, porque queremos, Señor, caminar en tu voluntad, y ese es nuestro deseo. En el nombre de Jesús oramos, y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén y amén. Exista en mi ser.
Bendice alma mía a Jehová, porque Él es bueno. Amén. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Tome asiento, hermano, el Señor me le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno y grande en misericordia. En esta preciosa mañana damos gracias al Señor por ser bueno con nosotros, por no desamparar la obra de sus manos. Amén. Queremos saludar a los hermanos y los amigos que nos ven por medio de Facebook Live. Le damos gracias a Dios que nos permite de poder transmitir a través de eso y a través del canal de YouTube también. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Solamente en Él está su gracia, su misericordia. Solamente en Él nosotros podemos confiar. Amén. Vamos a compartir un estudio, hermanos, corto pero muy importante. Y es acerca del libro de Romanos en el capítulo número 12.
Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 nada más. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a leerlo pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 12, versículo 1 y 2 dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, voy a leer. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Tome asiento, mi querido hermano. El tema es basado al segundo versículo. Amén. La buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios. Algunos hemos leído el primer versículo y a veces no podemos entender cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto racional. Quizás nos viene a la mente el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde se hacían sacrificios y todo eso. Pero Dios no está hablando acerca de eso. A lo que Dios está dirigiéndose es de que usted y yo nos abandonemos a la voluntad de Dios. Que nuestro culto racional es agradar a Dios en todo momento. No solamente venir a la iglesia, al culto, como le decimos, ¿verdad? De los sábados, domingos, los miércoles, sino que nuestra vida esté siempre tratando y buscando agradar a Dios. Porque es de la única manera que nosotros vamos a entender la buena voluntad de Dios. Cuando usted tiene un acercamiento con alguna persona, usted aprende a conocer a esa persona. Aprende a conocer que esa persona de vez en cuando tiene la costumbre de hacer o hace algún gesto. Y esa persona quizás no se da cuenta. Yo a veces hago gestos que no me doy cuenta, ¿verdad? Y hay unos que me asustan a mí mismo. No sé si les he contado ya la historia. Un día yo estaba preparándome para venir para la iglesia y me senté en una banquita que tenemos a la entrada de la casa y me estaba agachando para ponerme los zapatos y todo, y oía un ruido. Y dije, ¿de dónde viene ese ruido? Y me levanté y vi nada. Me senté, me seguí poniendo el otro zapato. ¿Y de dónde viene ese ruido? Y yo estaba con ese pensamiento. De repente, hermano, me puse bien atención. Era yo mismo, que cuando me agachaba le hacía. Y dije yo, pero no eran las bisagras de las rodillas ni nada de eso, sino que yo al agacharme hacía ese ruido con mi garganta. Y no me daba cuenta. Pero nosotros aprendemos a conocer a la persona de esta manera. Cuando es pareja, ¿verdad? Esposo y esposa, sabe cómo ronca él. Y algunos dicen, ¿por qué el hombre ronca? ¿Verdad? Y la señora se molesta porque él ronca. Y algunos dicen, no, es que para hacer rugido de león, para saber que la presencia de él está allí y que no llegue nadie a inclusive echar fuera todo el mundo.
Otros dice, para desquitarse que la señora molesta todo el día, yo voy a molestar toda la noche. Dice. Bueno, pero la verdad que, y usted conoce a la esposa. Y hay cosas que yo le digo, hermano, sinceramente, entre más se acerca y conoce usted a la persona, más sabe de él o de ella. Como parejas, y por eso yo le pongo este ejemplo, espero que la esposa sepa cómo le gusta a él el café. Mi esposa sabe cómo me gusta el café a mí, ¿verdad? Pero hay cosas que no las sabía ella de mí, sino hasta hace poco. Y tenemos ¿cuántos años de casado? Y hay cosas que yo no sabía de ella hasta hace poco. Le voy a contar los dos ejemplos, mío y de ella. Cuando nosotros a veces íbamos a comprar una dona al Tim Hortons, yo siempre acostumbraba comprarle una que se llama Apple Fritter. Y todo, hermano, desde que mis hijos saben, inclusive hasta ellos, cuando iban a comprar algo, mamá, voy a pasar al Tim Hortons, no quiere, te voy a comprar una dona así, hijo, está bien. Entonces, todo el tiempo, hasta el año pasado parece que fue, que dijo que no le gustaban. Y nosotros, pero ¿por qué nunca nos había dicho? No, que ustedes siempre me traían esto y yo me la comía. Pero ¿de dónde fue que salió que te gustaban a ti? ¿Entiende? Y ella nunca nos había dicho que no le gustaba. Y estamos hablando, hermano, de 30 y tantos años. Y nunca nos habíamos dado cuenta que a ella no le gustaban esas donas del Apple Fritter. Y nosotros, todo el tiempo que compramos, nosotros como, no, hay que llevarle a la mamá, porque a esta le gusta a mamá. Una cosa que ella descubrió de mí es que a mí no me gusta ponerle cilantro en abundancia a mis tacos. A mí me gusta ponerle poquito cilantro. O sea, yo he fijado que no, estamos hablando, el hermano sabe de los tacos, que a veces le ponen el taco. Hay lugares que solamente cebolla y un poquito de cilantro, ¿verdad? Y todo. A mí no me gusta mucho la cebolla, pero a mi esposa le gusta bastante cilantro en los tacos. A mí me gusta solamente un poquitito así, sprinkle, que solamente le deje el saborcito. Y me dice, yo no sabía eso de ti. Y hasta hace poco ya descubrió. Y ella siempre que me ponía cilantro, yo siempre le sacaba un poquito de cilantro. Que estaba en abundancia. Pero aún todavía hay oportunidad de conocer el uno del otro. Cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio a Dios, que es nuestro culto racional, está implicando que nosotros nos rendimos a su voluntad y nosotros queremos tener una comunión más cercana con Dios. ¿Entiende? Una comunión más cercana con Dios. Y esto va a traer una consecuencia, porque el Señor dice, acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Es por lógica que si usted se acerca más a la pared, por lógica que la pared va a estar más cerca de usted, ¿verdad que sí? Pues de igual manera es con Dios. Es por eso que nos habla en el versículo 2, donde nos dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué puede usted entender de esta frase? No se conformen a este siglo. ¿Alguien que me puede decir algo que le viene a la mente espontáneamente? No nos dejemos influenciar por los momentos de este momento. Ok. ¿Alguien más? No nos dejemos influenciar por los modos, por la tendencia que hay. Amén. Todo eso está incluido. Prácticamente nos está diciendo, no nos dejemos influenciar por ese sistema. Este siglo es ese sistema. Porque quiero decirle algo muy importante. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le dijo algo a Jesús. Y quiero decir una cosa, todas las cosas que Satanás le dijo a Jesús eran verdad. Pero una verdad tratando
de tentar a Jesús. Y una de ellas fue cuando lo llevó al pináculo del templo, o a la cima del templo, y le dijo: tírate, porque a sus ángeles va a enviar Dios para que tu pie no tropiece. Y el Señor le dijo: pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra, y a la que me quiero referir, es cuando dice que lo lleva a un lugar muy alto y le dice: todos los reinos de este mundo te voy a dar si postrado me adoras, porque a mí me fueron dados. ¿Le estaba mintiendo Satanás a Jesús? No. Entonces, ¿cómo será? ¿Y cómo usted puede entender esta verdad? Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios le había dicho al hombre: te vas a enseñorear de todo lo que está en la tierra. Pero cuando él pecó, él estaba cediendo esa autoridad al mal, a Satanás. Es por eso que Jesús lo describe en el Nuevo Testamento como el príncipe de este mundo. Oiga bien, el príncipe de este mundo, que él tiene autoridad sobre estos sistemas. Pero él no sabe que es Dios el que pone y quita reyes. ¿Entiende? Lo que el enemigo hace es que tuerce los sistemas para que este mundo vaya de mal en peor. Un ejemplo, usted no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay todavía no lo ha convertido en ley, pero ya pasaron el bill, que le llaman aquí. El C9. El bill C9 habla de que si algo usted está predicando religiosamente que puede ofender a otro, va a ser sancionado. ¿Entiende? Entonces, lo que están haciendo, no lo están haciendo por otras religiones, lo están haciendo por el cristianismo. Porque otras religiones no condenan algunas cosas. Por ejemplo, el homosexualismo, esa organización del alfabeto. En cambio, los cristianos sí, y dicen, tú dices que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Cristo nos enseñó y nos lee, podemos leer en la palabra muchos versículos donde Dios habla y condena estas cosas. ¿Por qué? Porque no están conforme al plan de Dios, no están conforme a como Dios creó las cosas. El hombre lo ha distorsionado. El hombre, dice la palabra de Dios, que dejaron lo natural por hacer las cosas de animal. El príncipe de este mundo es el enemigo. Y es por eso que dice: no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no hagan lo que este mundo hace. No hagan lo que este mundo hace. Yo no puedo creer, ni nunca lo iré a aceptar, y aunque me estén viendo algunos por los medios sociales, yo no puedo aceptar que haya una iglesia que apoye al movimiento del alfabeto, o que esté de acuerdo que inclusive haya ministros que sean miembros de ese alfabeto. Eso no es bíblico. No tiene ningún fundamento. No es que Dios es amor y Él es así. Sí, pero cuando tú vienes a Cristo es para que transforme. Antes que yo viniera a Cristo, era un borracho y era un drogadicto. Pero cuando vine a Cristo, Él me transformó. Y ya no soy un borracho ni un drogadicto. Cuando usted viene a Cristo, Él
lo ama y quiere que usted venga a Él tal y como usted es. Pero eso no significa que Él lo va a dejar tal y como usted vino. Dios lo va a transformar. Dice la palabra de Dios, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Es por eso que cuando leemos el primer versículo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, dice. ¿Qué quiere decir santo? Apartado para Dios, escogido para Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La razón de nuestra comunión con Dios tiene que ser diaria. Y dice, y no se conformen al sistema de este mundo, sino que se transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, limpien sus pensamientos. ¿Sabe que el joven es asediado hoy en día por los sistemas educativos? Y el joven cristiano, si no lee la palabra de Dios, si no está constante en los cultos, si no viene a los estudios bíblicos, este joven fácilmente puede ser persuadido a que haga y se comporte y ponga aún en sus medios sociales cosas que están en contra de Dios. Y lo hemos visto. Hemos visto de la juventud que supuestamente cristianos defienden una ideología, defienden esto, defienden... ¿Por qué? Porque no están... porque sus mentes, sus pensamientos no han sido transformados, porque sus pensamientos fueron contaminados por medio de los sistemas que nos hacen creer muchas cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Dice que se transformen nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos cambien, que no pensemos, mire, vamos a ver si buscamos otra versión. Déjeme ver una versión. Hay una que me gusta. Ahí está. Mire lo que dice. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Oye, entiende más claramente lo que se leía al principio, ¿verdad? Así es como se le debe adorar. Y no vivas ya como vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Da un poquito más de claridad. Nosotros leemos la versión 1960 porque en la versión 1960 es la más a la que no se le han quitado versículos. Hay otras versiones, inclusive la versión que acabo de leer, que han omitido algunos versículos de la Biblia. Sin embargo, esta clarificación de estos versículos que hemos leído nos dan un poquito más de claridad a lo que se está hablando. Dice, no se conformen a este siglo. O sea, no hagan lo que hace este mundo, sino que cambien de manera de actuar y de pensar, para que puedan entender o comprobéis, dice, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Como leíamos, la traducción al lenguaje actual, amén, que nos habla y nos dice, ya no vivan
como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Para poder entender la voluntad de Dios, tenemos que ver dos puntos muy importantes. Hay dos verbos que nos ayudan a entender mejor lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí con relación a experimentar o manifestar. Este es el último verbo del versículo base que estamos viendo. Fíjese que no es el primero y por eso a veces la gente se decepciona porque quieren ver una manifestación o una transformación en forma instantánea e inmediata en el ámbito natural de todo lo que Dios ha hecho por ellos en el Espíritu. En otras palabras, cuando tú vienes a Cristo y entregas tu corazón, es el principio de una jornada diferente, de una nueva vida. La naturaleza del pez es vivir en el agua. Porque si usted saca el pez del agua, ya no se llama pez. ¿Cómo se llama? Pescado. ¿Verdad? La naturaleza de un árbol es vivir en la tierra, porque de él se alimenta. Si usted lo saca de la tierra, se seca. La naturaleza del hombre es vivir en la voluntad de Dios. Y cuando nos salimos de la voluntad de Dios, morimos espiritualmente. Y por consecuencia, también físicamente. Y usted dirá, hermano, ¿cómo es eso? Yo conozco gente que no conoce al Señor. He vivido tantos años, sí, puede ser. Pero dice la palabra de Dios que no tengas envidia de los impíos. Porque así como florecen, así van a desaparecer también. ¿Y el fin de ellos cuál va a ser? Pero las estadísticas hablan que una persona que asiste a la iglesia y busca de Dios tiene la probabilidad de vivir 17 años más de lo que está estipulado que viva. Y si le añadimos uno de los mandamientos de Éxodos, en el libro de Éxodos, donde nos habla y dice, honra a tu padre y a tu madre para que se te alarguen los días que Dios te da aquí en la tierra. Wow. Dice la Biblia que la vida del hombre son 70 y los más robustos llegan hasta 80. Mi madre llegó a los 89, o sea que ella era en tiempo regalado, de pilón, dicen en México. Nosotros decimos de vendaje. Creo que en otros países, no sé si es Puerto Rico o en Cuba, le dicen entre. Otros le dicen ñapita, dicen, creo que es Puerto Rico donde dicen la ñapita. Es un extra. No sé cómo le dirán en Chile. De chapa. ¿Ah? De chapa. De chapa. Un extra. Pero nos está hablando y nos está diciendo que nosotros podemos entender esto más claro. Y como hemos hablado en estudios anteriores, que no podemos cortar los caminos ni hacer atajos en la voluntad de Dios. Usted no puede ir a hacer el examen, ¿verdad? Y llevar su acordeón. No sabe que en nuestro país le llaman el acordeón. Cuando estábamos en aquel tiempo que queríamos copiábamos todas las respuestas en un pedacito de papel y lo doblamos como que era un acordeón. Y como en el tiempo de mi juventud usábamos las camisas manga corta y le hacíamos un doblez a la manga, ahí nos metíamos el acordeón. No podemos
Ante Dios no podemos tomar atajos, ni podemos copiar, ni podemos hacer trampa. Amén. Lo primero es entender que no debemos conformarnos al sistema del anticristo o al sistema de este mundo. ¿Sabe que el sistema global que quieren introducir en todo el mundo no lo hacen para la mejora de la gente, sino para la destrucción de las generaciones? ¿Por qué cree que apoyan mucho al homosexualismo? Porque cuando hay homosexualismo no hay reproducción. Porque una mujer con una mujer no se puede reproducir, ni un hombre con un hombre tampoco se puede reproducir. Tiene que ser conforme al plan de Dios, al mapa de Dios. Tiene que ser un hombre y una mujer. A veces usted mira locuras entrevistas ya sea en YouTube o en Facebook, donde le preguntan a algunas mujeres, dice, ustedes pueden vivir sin el hombre, ustedes pueden continuar sin el hombre. Oh, sí, no necesitamos, el hombre es useless, dicen ellas. Pero no es así. El hombre no puede vivir sin la mujer. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Dios hace todo perfecto. Quienes hacemos las cosas imperfectas somos nosotros. Lo que distorsionamos lo perfecto de Dios somos nosotros. Lo primero es entender que no debemos conformarnos al sistema de este siglo, para después comenzar la transformación del alma por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces podemos experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios manifestada en cada área de nuestra vida. Cuando nosotros no nos conformamos, ni nos acostumbramos, ni hacemos las cosas de este mundo, sino que transformamos nuestra mente y nuestro ser para agradar a Dios, entonces vamos a poder entender la voluntad de Dios para nosotros. Porque dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, porque se han de discernir con el Espíritu. El hombre carnal, usted le habla de Dios y no le puede entender. Mire, he tenido una conversación con una persona que no me ha podido entender, por más que yo le pueda explicar. No me ha podido entender. Así como Nicodemo no le entendía a Jesús, cuando Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. De ahí viene la frase de los evangélicos en Norteamérica y en Europa. A los cristianos evangélicos se les llama born again Christians. Somos cristianos nacidos de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo no podía entender eso. ¿Por qué? Porque lo estaba tratando de entender carnalmente, naturalmente. Dijo, como yo siendo viejo puedo regresar al vientre de mi madre. ¿Entiende? Y Jesús no le estaba hablando de eso. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, le dijo. No podía entender. Es por eso que Nicodemo seguía a Jesús a escondidas. Es por eso que Nicodemo era un discípulo escondido. Porque si él se hubiera declarado en ese momento, él hubiera sido parte de los 12 quizás. Pero no. En cambio Pedro, un hombre que no tenía, como dice la Biblia, un hombre del vulgo, un pescador, pudo reconocer. Inclusive, él hizo una de las confesiones más poderosas de un ser humano ante Dios, ante Jesús. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dice la palabra de Dios que
Él reveló esta palabra, pero lo vil de este mundo lo entendió y no los sabios. En el libro de Primera de Corintios nos habla que por medio de la sabiduría el hombre no ha querido entender ni buscar a Dios. Por eso que a Dios le plació, oiga bien, salvarlo a usted y a mí por medio de la locura de la predicación. Porque para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Dios es bueno con nosotros porque Dios no es bueno con nosotros porque nosotros seamos buenos, sino porque Él ha sido bueno siempre. O sea, ninguno de nosotros nos podemos jactar de que caminamos en la voluntad de Dios porque somos buenos. Dijo Pablo, si de algo me he de jactar yo, es de la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz. De lo único que yo me puedo jactar. Su bondad no es como el concepto de bondad que nosotros podamos tener, sino que lo supera. Usted no puede entender con esta mente humana el inmenso amor de Dios. Como dice la palabra de Dios, a su tiempo algún justo podrá morir por otro justo, ¿verdad? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que hace el amor de Dios tan grande que nuestra mente no lo puede entender. ¿Cómo puede ser eso? Que tú me puedas amar a pesar de lo que soy. ¿Sabe que el amor humano es condicional? Si no me compras esto es porque no me quieres. Si no me sirves esto es porque no me quieres. Si no esto, porque no me quieres. Si esto y lo otro. ¿Sabe que aquí algunos, no todos, pero algunos, por ejemplo, tienen mucha costumbre que entre más caro y más brillante es el diamante de compromiso, es con cuanto más lo ama él a ella? No, hermanos, si usted váyase a Kijiji y váyase a Marketplace de Facebook, ahí están vendiendo los anillos de compromiso. ¿Por qué? Porque el muy ingrato le compró el más caro, pero después ya no quiso. ¿Entienden? No se basa a eso. Se basa a la fidelidad. Se basa al amor a la persona tal y como es. Cásate con él, muchacha. Ahí cuando te casas, ahí lo cambias. Si te has enamorado de él tal y como es, ¿por qué quieres cambiarlo? Pero llega la vida en el matrimonio, y eso les vuelvo a decir que entre más nos conocemos, más descubrimos de ellos lo bueno y lo malo. Como les decía el otro día, ¿verdad? Que yo voy a tomarme una siesta y yo siempre me acuesto, y mi esposa lo sabe, y siempre dejo la puerta del dormitorio abierta. Cuando yo despierto, la puerta está cerrada. Y yo en mi corazón, digo yo, me la cerraron para que nadie me haga bulla. Pero a lo mejor puede ser, la cerraron para que no salga la bulla. ¿Entiendes? De mis rompidos. Pero nos conocemos. Sabemos el uno del otro. Y como les vuelvo a decir, las cosas que les comenté acerca de las donas que queríamos que a ella le gustaban, y han pasado 30 y tantos años.
Y ella nunca nos decía que no le gustaban esas donas. Hasta hace poco que no lo dijo. Hasta hace poco ella descubrió, le vuelvo a decir, acerca del cilantro en mis tacos. Pero siempre hay tiempo para conocer. Siempre hay oportunidad para que tu amigo y amiga conozca más de Dios. Pero la única manera que puedes acercarte a Dios es caminando en su voluntad, despojándote de las cosas de este mundo y no creyendo a lo que este sistema habla y a lo que ese sistema dice. Amén. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es determinantemente que creas en la bondad de Dios, que sepas que Dios es siempre, siempre bueno. No que lo sientas, sino que lo sepas. Oiga bien, no que lo sientas, sino que lo sepas. Vuelvo a traer, ¿sabe por qué yo pongo el ejemplo de las parejas, hermano? Porque Cristo puso el ejemplo del novio y la novia y lo comparó con Cristo y la iglesia. No todo el tiempo le va a decir el esposo te quiero. Pero si te ama de verdad lo vas a sentir. Nosotros los hombres no lo decimos a veces con palabras, pero lo vas a sentir. Que tengas una convicción. ¿Sabe qué es la palabra convicción? Alguien, por favor, váyase a Google y búsqueme la definición de la palabra convicción. C-O-N-V-I-C-C-O-N. Es el convencimiento o seguridad firme que tiene una persona sobre la verdad de lo que piensa, siente o cree, Amén. basándose en razones o fe. Amén. Una convicción es el conocimiento. ¿Qué dice? Lo perdí, hermano. Una seguridad firme, dice. Que tiene una persona sobre la verdad de lo que piensa, siente Ajá. o cree, basándose en razones o fe. Es una seguridad firme de lo que piensa o cree. Amén. Dios no es bueno con nosotros porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno siempre. Su bondad no es como el concepto de bondad de nosotros, sino que lo supera todo. Así que todo lo malo que vemos suceder no ha sido causa por Dios. Oiga bien, dice la palabra de Dios que nuestra concupiscción da a luz el pecado. Y por consecuencia, el pecado da a luz la muerte. Si la maldad que hay en este mundo, no podemos culpar a Dios por ello. Tenemos que culparnos a nosotros mismos por nuestras acciones. ¿Entiende? Dios está amando al mundo y quiere manifestar su bondad en cada uno de nosotros. Dios no es el problema. No está poniendo palos en las ruedas para que no caigamos. Es importante que estemos completamente convencidos de la bondad de Dios y que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Y cómo muestra su amor con Dios? En que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Algunos dicen lamentablemente que lo mejor está por venir, pero lo mejor ya vino y se llama Jesucristo. Esta semana que viene estaremos nosotros recordando el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y estaremos recordando su sufrimiento, crucifixión, sepultura, pero también su resurrección.
O sea que lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino. Pero la recompensa que nosotros estamos buscando es el fin de la bendición que Dios vino a traer a través de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje de la anciana con el tenedor? ¿No se acuerdan de una predicación que compartí hace un tiempo? Y con esto voy a cerrar. Si no se acuerdan, se lo voy a volver a contar, es muy cortita. Dice que una señora estaba nueva en la iglesia y la iglesia acostumbraba tener, como lo que nosotros estamos haciendo cada 2 meses ahora, servicios de hermandad, donde comemos juntos y todo. Y dice que se sentaban todos a la mesa. Y esta señora era nueva y se sentaba junto, se había hecho amiga de otra señora y siéntate conmigo, le dice aquí. ¿Se ha fijado como cuando alguien viene nuevo y la gente se empieza a acercar, siempre hay alguien que se le acerca más y le dice, mira aquí, siéntese conmigo aquí, cualquier cosa, y hasta le ofrece el número de teléfono. Entonces, bueno, dice que esta señora se sentaron y le sirven la comida y les dan de esos utensilios de plástico. Entonces la señora le dice, cuando ya están terminando, le da un codazo. Y le dice, no tires el tenedor, porque viene lo mejor. Y no entendía la señora, hasta que se dio cuenta que después que comían le llevaban el postre. Y el postre era lo mejor, decía la otra. Entonces, y dice la hermana, bueno, lo que sucedió es que cuando los años pasaron, sus hijos, sus nietos crecieron, sus bisnietos, y ella le dijo al pastor, cuando ella estaba ya bien anciana, le dijo, pastor, cuando yo me muera, entiérreme, y cuando me vayan a ver la gente a la funeraria, que me vean con un tenedor en la mano. Y el pastor se quedó, ¿qué? Ese es mi deseo. Y ella le explicó al pastor. Dice que cuando ella murió, llegaban los hijos, los nietos, y se preguntaban, ¿y a quién se le ocurrió esto? Eso fue un deseo de la hermana. Y la gente veía y con curiosidad. Y cuando el pastor estaba dando el servicio fúnebre, dijo, algunos se han de preguntar el por qué la hermana está en la caja con un tenedor en su mano. Le explicó ella la historia de cómo había surgido eso. Y dijo, ella quiere que sepan que ella vivió y caminó y se gozó en la presencia de Dios mientras estaba en la tierra. Pero quiere hacerle saber que para ella todavía falta lo mejor. Estar en la presencia de Dios en el cielo. Recuerda, hermano, que caminar en la voluntad de Dios a veces nos va a traer mucho trabajo, pero es bendición. La palabra de Dios dice que las aflicciones de ahora no se comparan a la gloria que hemos de experimentar cuando estemos con Cristo. Amén. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que Dios dice el día de hoy. La buena voluntad de Dios la vamos a entender si no nos adaptamos al sistema de este mundo y si transformamos nuestras acciones y nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vamos a entender la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos has dado de compartir este corto estudio, Señor. Tú conoces mis limitaciones. Tú sabes, Dios mío, Padre Celestial, de que, Padre, yo he querido hacerlo lo mejor posible, Señor. Y lo queremos hacer para ti siempre lo mejor. Pero somos humanos. Por eso yo te ruego que sea tu Espíritu Santo ministre el corazón conforme a la necesidad que haya. No permitas que el enemigo robe esta bendición de sus mentes y de sus corazones. Ayúdanos a continuar a buscar de tu presencia, Señor. No nos dejes, no nos desampares. Continúa, Señor, trayendo bendición por medio de estos estudios bíblicos. Prepara hombres y mujeres, Dios mío, que estén dispuestos también a compartir estos estudios con tu pueblo. En el nombre de Jesús, te lo pido y en ese nombre precioso te doy las gracias. Amén y amén. Dios me le bendiga, mi querido hermano. No se olvide, mañana tenemos culto a las 10:30. Tenemos también actividad, no se la vaya a perder, hermano. Hay actividad y hay un propósito por esa actividad, una necesidad inmediata que tenemos. Y no se lo vaya a perder. La hermana Nora les va a decir cuál es el menú, está muy rico. Ya yo me estoy haciendo los bigotes, como decía uno. Y no se lo vaya a perder. Así que mañana tenemos culto a las 10:30 de la mañana. No se lo pierda, va a haber bendición. El próximo sábado no vamos a tener estudio, porque el viernes vamos a tener vigilia. Así que si alguien se quiere anotar, hermanos que nos miran por medio de Facebook, que son parte de la iglesia, se quieren anotar con una acción de gracia, con una alabanza, con un testimonio, amén, por favor hágalo. Vamos a tener la vigilia, si usted vive aquí localmente y quiere visitarnos, a las 8 de la noche, de 8 a 12, una corta vigilia, sinceramente, una corta vigilia. Vamos a tener 4 horas de testimonio, de cantos, de alabanzas, de palabra, de oración. Amén, no se lo vaya a perder, será de mucha bendición para nosotros. Es este viernes que conoce la gente como Viernes Santo. Amén, no se lo vaya a perder. Así que, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta luego, hermanos.